Es un placer poder hablarles a todos ustedes sobre la física de la materia oscura y de los neutrinos en general, de la física de partículas, de la física más allá del modelo estándar, que generalmente se le suele llamar, o de astropartículas. Entonces, en este caso, bueno, un poco ya en la misma presentación indicaron, les voy a ir presentando un poco una posible conexión que existe entre materia oscura y física de neutrinos, en el contexto de física de partículas. Entonces, en ese sentido, me he orientado en hacer una presentación pensando también en los estudiantes que pueden estar más terminando el pregrado o en estado intermedio entre tal vez alguno que esté haciendo el doctorado, de tal manera que voy a tratar de ir cambiando un poco en cuanto a nivel y ustedes me pueden ir preguntando si es que hay algún punto que no está quedando claro. Entonces, bueno, un poco el plan que tengo para presentarle a ustedes sobre estos temas es básicamente el que están viendo acá. Tenemos primero una introducción, después vamos a introducir un poco lo que es la materia oscura y por otro lado lo que son los neutrinos. Si es que no lo han conocido, ahora los vamos a conocer. Y posteriormente vamos a ir haciendo unos ejemplos sobre la conexión que existe entre estos dos objetos mediante modelos de física de partículas. Para lo cual, como son modelos de física de partículas, van a haber algunos tipos de conceptos que voy a tratar de introducirlos de manera rápida, pero que más o menos ustedes van a poder agarrar la idea detrás de cada uno de ellos a través de analogías con mecánica clásica o otro tipo de física que tal vez ya han visto durante la carrera. Muy bien, entonces, antes de partir hablando sobre la materia oscura y las partículas como los neutrinos, primero tenemos que tomar el contexto desde el inicio del universo. O sea como sea, nosotros estamos dentro de un universo el cual está conectado de manera causal desde el inicio, desde el Big Bang, a través de la evolución cósmica, o sea, la evolución desde el Big Bang hasta nuestros tiempos, donde va a haber siempre un hilo conductor que son las distintas leyes fundamentales de la física. En ese sentido, las leyes fundamentales de la física se van a representar en forma de fuerzas, o que comúnmente podemos pensar como fuerzas, como puede ser la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza débil, la fuerza nuclear fuerte. Y en ese sentido, las interacciones son las cuales generan y dan forma a la evolución del universo hasta el momento que conocemos ahora, y también cómo seguirá evolucionando hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira el universo desde el inicio, uno puede ver que hay distintas etapas, y estas distintas etapas tienen distintas implicaciones. Nosotros estamos acá, para que vean, entonces más o menos nosotros entendemos cómo funciona el universo mirando hacia atrás en el pasado, utilizando telescopios o otro tipo de aparato experimental u observacional que nos permite entender e ir mapeando qué va sucediendo en las distintas etapas en el pasado, hasta llegar hasta una etapa donde ya no podemos observar porque se encuentra más allá de las capacidades observacionales que tenemos en el momento. Bueno, entonces en este sentido, tenemos dentro del universo, tenemos distintas etapas. La primera etapa sería la producción del Big Bang, que ocurre la singularidad que da crecimiento que el espacio-tiempo se extiende de manera exponencial, que se conoce como la inflación cósmica. Posteriormente, imagínense que esto está dentro de una sopa de partículas ultracaliente, y a medida que el universo se va expandiendo, de la misma manera que ocurre con un gas, a medida que un gas se expande, baja su temperatura. El universo va a actuar de la misma manera. A medida que el universo se expande, la temperatura de la sopa de partículas comienza a descender y por lo tanto se empiezan a formar estructuras o, en otra manera, podemos empezar a identificar distintos tipos de partículas porque la energía es lo suficientemente baja que podemos empezar a distinguir las masas y las interacciones de estas partículas, de unas con otras. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una segunda etapa en el universo temprano, donde las partículas que conocemos, o sea, las partículas que pertenecen a la física conocida, se empiezan a distinguir y empiezan a formar estructuras e interacciones y se empiezan a formar las distintas abundancias de estas partículas. Posteriormente, sigue la sopa estando bastante caliente, pero va a haber un momento donde el universo que se encuentra compuesto por un gas ionizado, eso quiere decir que hay electrones dando vuelta, hay protones dando vuelta, comienza a ser lo suficientemente frío que se empiezan a formar los primeros átomos y de esa manera la luz puede atravesar este gas y por lo tanto da formación a lo que se conoce el fondo cósmico de microondas, que es nuestra herramienta principal para entender cómo funciona el universo o al nivel cosmológico. Entonces forma el fondo cósmico de microondas y posteriormente ocurre una evolución un poco más lenta en cuanto el tiempo que ocurre, o sea, digamos que
Desde aquí hasta el Big Bang han apenas sucedido 380.000 años, mientras que desde la formación del CMB hasta ahora son más o menos 13.000 millones de años. Entonces pueden ver que las escalas de este gráfico están en escala logarítmica, entonces no es tan lineal como se puede ver. Bueno, posteriormente a la formación del fondo cósmico de microondas ocurre que se forman las primeras estrellas se agrupan, empiezan a formar lo que son las primeras galaxias, esas galaxias se vuelven a formar y van formando distintas estructuras que son cúmulos de galaxias o supercúmulos de galaxias, hasta la formación de las galaxias como la Vía Láctea, etcétera, que donde estamos nosotros localizados. Bueno, eso de un punto de vista muy rápido de hablar de qué es cómo está formado el universo, que está todo conectado entre sí a través de las interacciones. Acá, dentro de todo, van a existir partículas que son súper importantes, como la materia oscura, que va a ayudar a la formación de las estructuras, o sea, de los cúmulos y de las galaxias, cómo se van a ir formando hasta nuestros tiempos y poder compararlo con las predicciones de nuestros modelos teóricos con las observaciones. Entonces, de esa manera podemos sacar información de cuánta materia oscura había en el universo temprano y cuál es el rol y cuáles son las interacciones, a través, de, por ejemplo, de las observaciones de cantidades que son cosmológicas. Bueno, entonces en ese sentido, nosotros ya estudiando el universo como un todo, se puede entender cuánta cantidad de energía el universo tiene distribuida al tiempo de ahora, al tiempo del momento. Entonces, en ese sentido, podemos decir que a nuestro tiempo de ahora, nosotros tenemos que el universo se compone de tres componentes principales. Una, que es más o menos del orden del 68% o del 70%, que va a ser se le va a denominar energía oscura, y está asociada con la aceleración, con la expansión acelerada del universo. Está relacionado con, por ejemplo, la constante cosmológica que aparece en la teoría de relatividad general. Aparte de la energía oscura, van a existir dos componentes, y esas dos componentes las vamos a separar, pero realmente se comportan de una manera muy similar. En un caso tenemos la materia oscura, que es más o menos del orden del 27%, y la materia ordinaria, que es del orden de un 5%. Cada una de estas dos componentes van a tener la particularidad que se van a comportar como materia, o sea, materia que gravita, no, mientras que la energía oscura es una componente completamente exótica con respecto al tipo de materia o partículas que podemos encontrar en el universo. Entonces, en ese sentido, tenemos que el universo en principio tiene una gran parte compuesta, más o menos un 30% compuesta de materia y un 70% restante en forma de energía oscura. Ahora, si subdividimos el componente de materia en sí, donde la materia la vamos a dividir que 15% está compuesta de materia ordinaria, donde la materia ordinaria son el tipo de partículas que nosotros conocemos, ya sea los electrones, los protones, los neutrones, junto con protones formando núcleo atómico, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de materia es solamente del orden de un 15%. Todo el resto, el 85% restante, está en forma de materia oscura, y por eso es una gran pregunta entender de qué está formada la materia oscura y por qué y de dónde salió, cuál es su naturaleza. Y para eso tenemos que irnos un poquito más allá a la física de partículas. Bueno, del punto de vista rápido, cómo uno puede entender cómo se estiman estas cantidades, estos números, 26%, 5%, lo que sea, 68%, es en base, por ejemplo, a la información contenida en el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas, que es la radiación que pudo atravesar este plasma ionizado una vez que se recombinaron los elementos y se formaron los primeros hidrógenos, la luz pudo atravesar ese fondo, o sea, ese gas, y al atravesarlo, las pequeñas fluctuaciones presentes en ese instante del universo van a generar lo que son pequeñas anisotropías. El universo es bastante isotrópico a esa escala, pero hay pequeñas desviaciones, y esas desviaciones, el estudio de esas desviaciones nos van a indicar, por ejemplo, cuánta es la cantidad de materia oscura que existe o que existía a ese instante en el universo. Entonces, de esa manera uno puede estimar la cantidad de materia oscura, cantidad de materia ordinaria y la cantidad de energía oscura en ese entonces. Bien, entonces, cuando uno quiere hablar sobre materia oscura, inevitablemente, y tratar de entender la naturaleza de la materia oscura en sí, uno tiene que partir de lo que es la base, de lo que ya sabemos, de lo que ya sabemos que está compuesto el universo. En ese contexto, a nivel fundamental, nosotros sabemos que
la física de partículas está compuesta o está bien descrita a un nivel impresionante por el modelo estándar, o modelo estándar de la física de partículas, pero de forma corta uno le llama modelo estándar, donde en ese modelo estándar uno plasma o está plasmado en los tipos de partículas fundamentales que existen, que dan pie después a la formación del resto de los objetos que conocemos, pero en esas partículas fundamentales tenemos todas las interacciones que sabemos que existen y cómo interaccionan qué partícula con cuál. Entonces, en este sentido, en el modelo estándar tenemos distintos grupos de partículas. Primero que nada, tenemos un grupo de partículas que probablemente ustedes ya han escuchado, que son los quarks, que son los que forman, por ejemplo, los núcleos atómicos, el protón, el neutrón y otro tipo de estructuras más complicadas, pero básicamente están relacionados con la formación de los objetos que están dentro de los núcleos atómicos o otros tipos de estados ligados, que son los bariones o los mesones. Por otro lado, otro grupo de partículas que están presentes en el modelo estándar son los llamados leptones, que son partículas tipo, que la más famosa va a ser el electrón, con sus compañeros o sus familiares un poquito más pesados, que son el muón y el tau, y también con tres partículas que son los neutrinos. Cada una, como pueden ver aquí, van a estar asociados con distintas familias. O sea, básicamente, el modelo estándar tiene estos grupos de quarks y leptones en tres familias, donde estas tres familias están relacionadas más o menos por cuán pesadas están. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que la primera familia, que son las compuestas por el quark up, quark down, electrón y el neutrino electrón, son la familia más ligera que existe en el modelo estándar. Entonces, en ese sentido, las estructuras que se forman son en base a esas partículas que están acá. Por otro lado, ustedes pueden ver acá lo que son las partículas que están relacionadas a las interacciones. Por un lado tenemos los gluones, que son los mediadores de la fuerza fuerte, nuclear fuerte, la interacción de color que se conoce también. Tenemos el fotón, que es el mediador de la interacción electromagnética, y tenemos los bosones ZW, que son los mediadores de las interacciones débiles, nucleares débiles. Por otro lado tenemos otra partícula especial, que es el bosón de Higgs, que tiene un rol bastante importante en el modelo estándar en sí. Muy bien, entonces, ¿cuál es la gracia o cuál es el asunto que está detrás del modelo estándar? La palabra clave dentro del modelo estándar o la palabra clave dentro de un modelo de física de partículas es simetrías, ya que las simetrías de la naturaleza o las simetrías que uno considera para describir un modelo son las que definen ya sea las interacciones y los contenidos de materia, o sea, los tipos de partículas que pueden participar dentro de un modelo de física de partículas. En ese sentido, el modelo estándar, como es la cúspide hasta el momento de la física de partículas, o sea, la cúspide que me refiero que está experimentalmente probada, que funciona, salvo algunos detalles que vamos a ir explicando más adelante, el modelo estándar en sí considera las siguientes simetrías. La simetría de Lorentz, que eso quiere decir que considera dentro de sí la relatividad especial, simetrías discretas, que son la simetría de conjugación de carga, paridad e inversión temporal, y otro grupo de simetrías que se conocen como simetrías locales o simetrías de gauge, que van a estar asociados con las interacciones entre las partículas. La simetría de gauge con un grupo asociado, aquí entra un poco de teoría de grupo, que es el grupo SU3, va a estar asociado con las interacciones de color. La simetría de gauge SU2 es el isospin débil, U1, hipercarga, etcétera, etcétera. Todas estas simetrías lo que van a lograr es que lo que conocemos como el lagrangiano, y entonces aquí hacen un poco referencia a lo que es mecánica clásica, el lagrangiano del modelo resulta que es invariante ante transformaciones de cada una de estas simetrías, todas juntas o cada una por separado. Lo que hace de esa manera es que toda la física de partículas se transforma en una física sobre las simetrías que existen, sobre las simetrías de la naturaleza. Y eso lo hace súper interesante porque ya no tenemos que plasmar, irnos a un detalle muy particular, porque trabajamos en base a simetrías. El universo es simétrico ante esas transformaciones de estos grupos que están acá. Lorentz, CPT, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más tiene el modelo estándar? Como ya les comenté, tiene un contenido de materia, o sea, las partículas que están formadas acá por partículas con spin semientero, que son fermiones, básicamente son tres familias de quark, tres familias de leptones. Por otro lado, que se lo había medio nombrado, el mecanismo de Higgs, que tiene un rol
esencial dentro del modelo estándar en sí. O sea, le da la consistencia matemática al modelo estándar, ya que es un mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría, donde las simetrías que se rompen, o sea, cuando yo les decía, el modelo estándar parte con esas 3 simetrías, en realidad 2 de ellas son rotas espontáneamente a través del mecanismo de Higgs, donde uno parte de unas simetrías que son la SU2 y la U1, y uno termina con la U1 electromagnética. O sea, vale decir que a nuestra escala de energía, nosotros solamente sabemos que las simetrías que están existentes en la física de partículas a nuestra escala, la escala humana, por decirlo así, son las simetrías asociadas al electromagnetismo y las simetrías asociadas a las interacciones fuertes. Todo el resto de las otras simetrías están rotas o no existen. El mecanismo de Higgs también es súper importante, aparte de poder explicar el electromagnetismo que venga de un rompimiento de simetrías, tenemos que proporciona un mecanismo para generar masa a las partículas fundamentales. Ustedes ya saben que las partículas, como el protón, el electrón, o sea, el protón y los constituyentes del protón, como el quark up, down y el electrón, son partículas que tienen masa y son necesarias para poder entender y que se formen estructuras. Para poder formar un átomo necesitamos un protón y un electrón. Si el electrón tuviera masa cero, el electrón viajaría a la velocidad de la luz y por lo tanto no podría formar estructuras ligadas como las que conocemos ahora. Muy bien, las consecuencias del modelo estándar son básicamente, y aquí quiero ser bastante específico, que estoy hablando solamente del modelo estándar. Entonces, por solamente considerar lo anterior, las simetrías estas que están acá, más el mecanismo de Higgs y los contenidos de quarks y de leptones, nosotros vamos a tener distintos tipos de consecuencias, y son consecuencias que son observables. Por ejemplo, la primera consecuencia es que los neutrinos son partículas sin masa. En realidad no lo van a hacer, pero el modelo estándar, en su construcción original, predice que los neutrinos son partículas sin masa. Por otro lado, como consecuencia de la construcción del modelo estándar que hablábamos antes, vamos a tener que el número bariónico es una cantidad conservada, y eso significa, por ejemplo, que el neutrón puede decaer en protón más electrón más antineutrino electrón, pero por otro lado, al ser el protón la partícula más ligera, nos dice que el protón es completamente estable. Entonces, la conservación del número bariónico tiene la consecuencia que por lo menos podemos explicar que existe el protón y que el protón es la base para construir los átomos, los núcleos atómicos. Ya que si el neutrón fuera la partícula más ligera dentro de los bariones, no podríamos formar ningún átomo porque el electrón no se sentiría atraído a formar orbitales en torno al neutrón. Muy bien. Por otro lado, tenemos la conservación del número leptónico, que nos dice que básicamente el electrón o los neutrinos, dependiendo de la cantidad que estemos entendiendo, van a ser las partículas más ligeras y por lo tanto son las que van a quedar al final de toda la evolución del universo. Debido a las mismas interacciones y conservaciones de números, vamos a tener distintos objetos que son estables, que van a ser, por ejemplo, los fotones, que nos dan la interacción electromagnética con la cual podemos observar, ver el universo, los electrones y los neutrinos, que son sopa fundamental para formar los átomos, los protones, y ya con combinación de ellos podemos formar lo que es la materia nuclear, los átomos, etcétera, 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 cadenas de carbono, etcétera, etcétera, formar la Tierra, formar nuestros cuerpos, química en general, en base a la existencia de estas partículas que están descritas en esta tabla que está acá, de la del modelo estándar. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ya ver la consecuencia en sí de la existencia de las simetrías, que genera todas estas estructuras a medida que se van formando y las podemos ir construyendo. Muy bien, lo que no tiene el modelo estándar es, por ejemplo, una explicación o un tipo de partícula que tenga que ser candidata a materia oscura, ya que lo que sí sabemos que la materia oscura es una hipótesis bastante simple sobre la existencia de una componente en forma de materia que no interacciona con la luz. Entonces, pero sí genera campo gravitacional, tiene un potencial gravitacional asociado. Entonces, en ese sentido, esta hipótesis es bastante fuerte, porque es una hipótesis bastante simple que genera y que está soportada por distintos tipos de información, o sea, de observaciones. Por ejemplo, la dinámica de cúmulos de galaxias y de las galaxias, las curvas de rotación de las galaxias, necesitan
la presencia de una cantidad de materia que no está en la forma de las estrellas ni de gas y que no interacciona con la luz, pero sí genera un campo gravitacional. Como ya se los comentaba al inicio, la formación de estructura necesita una componente de materia oscura, la formación de la anisotropía del fondo cósmico de microondas, la oscilación de acústica de bariones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos, y con esa hipótesis tan simple, podemos entender el modelo cosmológico que se conoce como lambda CDM, donde lambda viene dado por la energía oscura, la constante cosmológica, y CDM de cold dark matter, de materia oscura fría. En ese contexto, en ese modelo cosmológico, nosotros tenemos que la materia oscura es el 26,8%, o vista de un punto más cosmológico, que la abundancia fósil, o el omega dark matter, o omega materia oscura, por la constante Hubble al cuadrado, es 0,12, más o menos un cierto error, que ya pueden ver que el error observacional es bastante pequeño en comparación al número que estamos asociando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un logro súper grande a nivel cosmológico, porque tenemos errores del orden de la décima del por ciento. Por lo general, cuando uno habla de cosas cosmológicas, habla de errores en escala logarítmica. Acá, a nivel de entender cómo funciona la cosmología y de las componentes que forman el universo, tenemos errores ínfimos. Y eso le da un gran poder y también un gran empujón a la hipótesis de la existencia de la materia oscura. Bien, ahora, si la materia oscura fuese una partícula, porque en este caso yo solamente me voy a enfocar a la materia oscura o candidatos de materia oscura que vienen de la física de partículas, esta partícula tiene que tener ciertas características bastante especiales. Una, tiene que ser eléctricamente neutra, porque como ya les decía, no interactúa con la luz, o sea, para la luz la materia oscura es invisible, ya sea no emite luz y tampoco la luz puede reflejarse sobre la materia oscura. Tiene que ser una partícula masiva, ya que tiene que ser capaz de generar un campo gravitacional para poder afectar lo que son las curvas de rotación o la dinámica de los cúmulos de galaxias. Tiene que ser no bariónica, porque si no emitiría e interactuaría con los neutrones, protones o con el gas presente en galaxias. Y por otro lado, para que esté presente desde el inicio del universo hasta nuestra época, tiene que tener un tiempo de vida muy grande o ser completamente estable. Por otro lado, esta es una condición un poquito más débil, en el sentido de que, en principio, la materia oscura sí puede interactuar, pero puede interactuar de forma débil, pero no puede interactuar con los fotones. O sea, tiene que ser una partícula que interactúe débilmente y que tenga las características que ya les nombraba. Muy bien. Entonces, dentro de los distintos candidatos de materia oscura, o tipos o clases de partículas que cumplen o que pueden cumplir el rol de materia oscura, tenemos un caso que es bastante académico, que se llaman las partículas tipo WIMP, que viene de Weakly Interactive Massive Particle, o partículas masivas débilmente interactuantes, que son, del punto de vista académico, son bastante simples de entender. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá en la izquierda, tenemos una línea roja. Eso básicamente es la evolución de las especies o de las componentes de partículas que existen en el universo a medida que el universo se evoluciona. Lo que tenemos en el eje X es simplemente la masa de las partículas dividido por la temperatura del universo, y por eso quiere decir que cuando el universo se enfría, nosotros nos movemos con X hacia la derecha. Por otro lado, lo que tenemos acá es una normalización o la escala logarítmica de lo que se llama el yield, que es más o menos, entre comillas, la abundancia de materia oscura o abundancia de la especie que estamos estudiando. Entonces, eso está normalizado sobre el número de entropía, y etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, nosotros tenemos que, podemos entender cómo funcionan esta materia oscura tipo WIMP. ¿Cuáles van a ser las características importantes para estas WIMPs? Primero que nada, es un remanente térmico del Big Bang. Después tenemos que eso quiere decir que se forma en las primeras etapas del universo como una sopa caliente y que está interactuando con el resto de partículas que están presentes en el universo temprano. La abundancia fósil o la cantidad de materia oscura que nosotros observamos en la actualidad y que forma las estructuras como la galaxia, está presente en galaxias, etcétera, etcétera, viene generada a través de un mecanismo que se llama freeze-out, o es desacoplamiento térmico, llamado de otra forma. Para que este mecanismo funcione,
el rango de masa de estas partículas tiene que estar entre los gigaelectronvolt, donde un gigaelectronvolt es más o menos la masa del protón, y los teraelectronvolt, que sería 1000 veces la masa del protón, más o menos para que tengan el rango de cuán pesada puede ser la materia oscura. Bueno, ¿cómo funciona el mecanismo de freeze-out? Básicamente, todas las partículas del modelo estándar más la materia oscura, cuando el universo es bastante caliente, están todas en equilibrio térmico. Eso quiere decir que tienen toda la misma densidad. Y a medida que el universo se expande, las distintas componentes empiezan a diferenciar, ya que la cantidad de energía cinética por población va a depender, aunque puede ser similar, pero va a ser distinta, o sea, la proporción con respecto a su masa va a ser un poco distinta. Entonces, en ese sentido, cuando la materia oscura se enfría con respecto al resto del plasma que está presente en el universo, se va a producir lo que se llama un desacoplamiento. Eso quiere decir que las interacciones con el plasma cesan, o sea, se acaban porque ya no hay energía para producirlas, ni tampoco el plasma, al estar muy frío, puede producir partículas de materia oscura. El equilibrio térmico desaparece y por lo tanto cada una de las poblaciones va por su lado. Por un lado, la materia oscura se forma como la abundancia fósil que conocemos, y por otro lado el resto del modelo estándar sigue su camino y después otras partículas se van a ir desacoplando. Entonces es el mecanismo de freeze-out o mecanismo de desacoplamiento térmico que ocurre con las partículas de materia oscura. Muy bien, este es un pequeño videíto, más o menos el universo está, vamos a partir de nuevo. Primero que nada tenemos el universo que está completamente, simplemente para la visualización que van a ver, van a pasar 3 segundos donde no hay interacciones, después de 3 segundos se activan las interacciones, y vamos a ver que las partículas o las poblaciones que están ahí llegan a un equilibrio térmico en el sentido de que el número de partículas se iguala, y posteriormente vamos a ir enfriando el universo y vamos a ver cómo las distintas partículas se distinguen debido a las velocidades con las cuales se mueven, porque tienen distinto valor de masa. Entonces, digamos, al inicio no tenemos interacciones, ahora activamos las interacciones, se empiezan a generar las distintas partículas, las pueden ver acá arriba, el volumen, más o menos están todas en el mismo nivel, eso quiere decir que están en equilibrio térmico, pero una vez que el universo empieza a enfriar, eso quiere decir que las más pesadas se mueven más lento, mientras que las más ligeras se pueden seguir moviendo a velocidades más rápidas. Podemos ver que hay una clara distinción entre la población que quedó congelada, la población que se desacopló térmicamente, de las otras poblaciones. Entonces, en ese sentido, una visualización no tan precisa del mecanismo de desacoplamiento térmico. Muy bien, ya con esto, para ir apurándome también, vemos que existe el mismo hecho de que la materia oscura en el universo temprano estuvo en contacto térmico, estuvo interaccionando con las partículas del modelo estándar, nos dice que tiene interacciones. Tal vez no interaccionará con la luz, como les comentaba, pero sí tiene algún tipo de interacción, por ejemplo, interacciones débiles con las partículas del modelo estándar. Eso nos va a permitir entender y diseñar estrategias de búsqueda de materia oscura que tomen el hecho de que la materia oscura viene de un remanente térmico, o sea, que viene de un periodo donde sí interactuó y interactuó bastante frecuente porque llegó al equilibrio térmico. En ese sentido, vamos a tener distintas estrategias. Por ejemplo, una estrategia que se llama detección indirecta, que básicamente lo que busca es que partículas de materia oscura se aniquilen, partículas de materia oscura que estén dando vueltas en los halos de las galaxias. Imagínense que la Vía Láctea está inmersa en un halo de materia oscura. Como la materia oscura casi no interactúa con las partículas del modelo estándar, básicamente no perturba la formación en sí, o sea, no perturba las interacciones del gas del disco de la Vía Láctea, solamente genera un campo gravitacional que permite que la Vía Láctea rote y tenga su curva de rotación que sean consistentes, pero de vez en cuando estas partículas de materia oscura se encuentran con ellas mismas y al aniquilarse producen partículas del modelo estándar, como electrones, fotones, neutrinos, etcétera, que pueden ser observados con ya sea telescopios de rayos gamma, observatorios de rayos cósmicos, observatorios de neutrinos, etcétera. Otra técnica de búsqueda de materia oscura es lo que se conoce como detección directa. En este sentido, uno está esperando que partículas de materia oscura interaccionen, por ejemplo, con un detector que se encuentra en minas subterráneas o laboratorios subterráneos, que son ultrasensibles, y la idea es que de vez en cuando, raramente va a ocurrir una interacción entre materia oscura y el detector, donde se va a depositar un poco de energía en nuestro detector y por lo tanto se va a poder sacar una información sobre cuán frecuente es la interacción y cuán intensa es la interacción entre materia oscura y partículas de modelo estándar.
Por otro lado, podemos estudiar la física de partículas del sector de la materia oscura en colisionadores de partículas, donde, por ejemplo, en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, colisionamos protones, un par protón y protón, generamos un montón de partículas, de las cuales algunas de ellas pueden estar asociadas a la materia oscura en sí, o a familiares, o sea, grupos de partículas en el mismo contexto de modelo, con partículas del sector oscuro, por decirlo así. Por otro lado, tenemos las interacciones de materia oscura con materia oscura, que eso van a afectar y van a hacer efectos sobre las distintas dinámicas de objetos astrofísicos. Todas estas, y como ya pueden ver un poco de la idea en el diagrama, todas estas, si se dan cuenta, tenemos las dos de aquí, las dos de acá, las dos de acá, y en este caso tenemos 4D, pero básicamente es el mismo diagrama, solamente girado. Todas estas van a estar presentes en el universo temprano y nos van a dar pie a lo que es la abundancia fósil de materia oscura, que es la que está bien determinada. Entonces, aquí no, las cosas no están simplemente al azar. No es que uno busque en cada una por separado, están todas amarradas, porque lo que sí sabemos es que el universo tiene más o menos 26,8% del contenido de energía del universo está en la forma de materia oscura. Entonces eso nos da pie para buscarla de otra manera. Ahora, si queremos relacionarlo con experimentos, nuestros cinco esquemas, tenemos, por ejemplo, en un caso, tenemos el observatorio Fermilab de observatorio de rayos gamma, que es un satélite que está en órbita a la Tierra actualmente, tomando datos, que nos sirve para la detección indirecta. Por ejemplo, el experimento de detección directa Xenon One que es un xenón líquido ultra frío, que la idea es que está midiendo la interacción constante entre el xenón en sí con partículas de materia oscura del viento que está atravesando a la Tierra. Por otro lado, para estudiar el fondo cósmico de microondas tenemos el satélite Planck, colisionado partículas, ya les comenté, el LHC con sus dos experimentos Atlas y CMS, y por ejemplo, como pruebas astrofísicas, tenemos el cúmulo de la bala, que también es una evidencia muy interesante de cómo la materia oscura puede interactuar con ella misma. Entonces uno puede estimar algunas cotas sobre este tipo de efectos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar un poco a la parte más, tal vez académica, un poco, una parte más que tal vez alguno de ustedes más o menos habrá estudiado o habrá visto, no todos, porque ya esto es más de cursos más avanzados de la carrera. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el ejemplo más simple. El modelo que se llama Inert Singlet Dark Matter Model, que es un modelo de un singlete inerte, que básicamente cuando uno escribe un modelo de física de partículas, uno se centra en entender o describir la física de estas partículas en términos de un lagrangiano de campos, un lagrangiano de una teoría cuántica de campos. Este lagrangiano de teoría cuántica de campos tiene que respetar un cierto set de reglas, donde esas reglas vienen definidas por las simetrías. Cuando yo les comentaba, el modelo estándar tiene tales simetrías, este modelo en su lagrangiano tiene otro grupo de simetrías. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que está acá, que viene siendo el lagrangiano del modelo estándar. O sea, ya estamos partiendo con la base de lo que es el modelo estándar en sí. Sobre el modelo estándar lo vamos a extender y, por ejemplo, modelos de física de materia oscura se les van a conocer como modelos de física más allá del modelo estándar porque son extensiones de este mismo. Entonces, en ese caso, tenemos distintos términos y estos distintos términos van a representar o van a satisfacer un cierto grupo de simetrías que son las que les comento acá. Este modelo del singlet inerte va a tener que el modelo estándar, la materia oscura, es un campo escalar, que lo tenemos acá con la letra S, que tiene una simetría, en este caso una simetría de paridad, una simetría discreta, Z2, que solamente afecta a la materia oscura. O sea, eso quiere decir que el campo S, que es un campo escalar, transforma bajo la simetría Z2, simplemente agregándole un signo menos adelante. Cada vez que hay una simetría, cada vez que hay la transformación Z2, S se transforma en menos S. Mientras que el resto de las partículas del modelo estándar no se ven afectadas por la Z2 y simplemente no cambian de signo. Por otro lado, vamos a tener acá que la interacción entre materia oscura y modelo estándar se va a realizar vía lo que es el campo de Higgs, donde el campo de Higgs va a ser este H que está acá, y donde los parámetros relevantes para este modelo van a ser dados por la masa y el acoplamiento entre el campo de Higgs y la materia oscura.
Entonces, en ese sentido, si lo quieren ver con más calma, tenemos 3 ingredientes básicos. O sea, primero que nada tenemos nuestro set de simetrías, que son las simetrías del modelo estándar, más una simetría de paridad Z2 que afecta solamente a la materia oscura. Tenemos que la materia oscura está en forma de un campo escalar, eso quiere decir que ya tiene un lagrangiano más o menos definido, porque los campos escalares tienen que satisfacer la ecuación de movimiento de Klein-Gordon. Entonces, en ese sentido, uno no puede llegar y escribir lo que quiere, está restringido por las simetrías de Lorentz también. Por otro lado, las interacciones, como les decía, tienen que ser, el lagrangiano tiene que ser invariante ante las simetrías del modelo estándar, y por lo tanto este es el único término donde podemos acoplar la materia oscura con el campo de Higgs sin romper ninguna simetría del modelo estándar, y por lo tanto tenemos este modelo que también satisface esta simetría Z2, porque si se dan cuenta, si cambiamos las S por menos S, como tenemos S cuadrado, nos va a quedar exactamente el mismo término, S cuadrado nos queda el mismo término, S a la cuarta, mismo término, y aquí el S cuadrado que está acá, queda exactamente el mismo término, lo que hace que nuestro lagrangiano sea invariante ante esta simetría y por lo tanto las podemos trabajar. Muy bien, si uno quiere ya más o menos entender esto, como un curso muy rápido de física de partículas, uno tiene que leer cuántos son los exponentes o la cantidad de campos que se están tocando, que se están acoplando, y de esa manera uno puede dibujar o describir las interacciones en términos que se llaman diagramas de Feynman. Estos diagramas de Feynman son bastante prácticos porque nos alivian un poco de lidiar con las expresiones matemáticas y darle un sentido un poquito más geométrico o un sentido más diagramático de cómo funcionan las interacciones. Por ejemplo, la materia oscura puede interaccionar con ella misma a través de un bosón de Higgs y producir partículas del modelo estándar como son fermiones, un fermión antifermión. Lo mismo puede pasar con el W y el Z, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la clave es entender lo que es el lagrangiano y cómo el lagrangiano afecta a la física y a los observables. Muy bien, entonces ahora cambiando al segundo tema, de aquí con el tiempo que me está apretando, entonces tenemos que, por otro lado, el otro ingrediente que les quiero presentar son los neutrinos. Dentro de todo, los neutrinos ya existen dentro del modelo estándar, son pieza clave del modelo estándar, pero dentro del modelo estándar, estas partículas son incluidas en el modelo como partículas que no tienen masa. O sea, le da una consistencia matemática al modelo estándar cuando son partículas sin masa. ¿Qué es lo bueno de esto? Por un lado, los 3 neutrinos que conocemos, que está uno asociado a cada familia, son partículas bastante interesantes en sí porque nos entregan información del universo a la cual nosotros no podríamos acceder a través de simplemente utilizar la interacción electromagnética. O sea, un telescopio óptico no es capaz de ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el centro del Sol, mientras que un telescopio de neutrinos sí nos puede dar información sobre lo que está ocurriendo en el centro del Sol, ya que los neutrinos son partículas que interaccionan poco. Entonces pueden atravesar lo que es el Sol, pueden salir desde el centro del Sol hasta afuera y llegar a la Tierra, donde son observados a través de un observatorio de neutrinos, y de esa manera nos entregan una información completamente distinta de lo que podemos observar con los neutrinos, o sea, con los fotones. Por otro lado, tenemos otro tipo de efectos que esto ya es lo que hace lo importante o lo entretenido sobre lo especial que tienen los neutrinos en sí, que se ha observado y se ha verificado experimentalmente los efectos que se llaman oscilaciones de neutrinos. Y las oscilaciones de neutrinos solo se pueden explicar si es que estas partículas son masivas y además son estados cuánticos que están mezclados. Eso que está ahí rompe el modelo estándar. Y eso implica que el modelo estándar en sí, a pesar de que es un modelo que funciona a varios órdenes de magnitud en física de partículas, ya es el primer detalle que nos está indicando que el modelo estándar no está completo y que necesita ser agregado o corregido en cierta manera o extendido para incluir el fenómeno de oscilación de neutrinos. Y aparte, por otro lado, lo que les comenté antes, para poder entender lo que es la materia oscura necesitamos también extender el modelo estándar y de esa manera tratar de explicar un poquito más lo que es el universo, pero usando el método experimental. Muy bien, dentro de todo, de la formalidad de los neutrinos entran en el modelo estándar de manera esencial, ya que son parte
de lo que se conocen como los dobletes leptónicos. Los dobletes leptónicos son, cuando pensamos en la simetría de isospin débil que les comentaba antes, son esenciales porque están presentes en el nivel más fundamental del modelo estándar. Es necesario que van a existir, o sea, dentro del modelo estándar, cuando uno lo construye, van a aparecer partículas sin masa con carga eléctrica nula, ya que son partículas sin carga eléctrica, pero que van a estar introducidas o van a participar dentro de esta simetría de SU2. La simetría, bueno, en este caso SU2 más la simetría de hipercarga, y entra lo que se conoce como la teoría electrodébil. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en SU2, imagínense el SU2 la misma simetría o algo muy parecido a la simetría de spin. Cuando uno tiene partículas con spin un medio, uno puede tener una partícula que es spin up o spin down. Cuando uno está pensando en la simetría de SU2, que es la simetría de isospin, de ahí viene también lo relacionado, uno va a tener partículas que van a tener isospin un medio e isospin menos un medio, que están relacionados si son isospin up o isospin down, ¿ya? Para que lo vean más fácil. Bueno, cuando uno describe la teoría electrodébil, en base a las mismas simetrías, van a aparecer términos necesarios para respetar la simetría de gauge, de SU2 y U1, que son lo que se conocen como derivadas covariantes, que nos van a decir las interacciones entre los campos de gauge o las partículas mediadoras de las fuerzas, y también vamos a tener otros términos que nos van a dar pie posteriormente a través del mecanismo de Higgs a los términos de masa, a las masas de las partículas, donde en los neutrinos se quedan sin masa, porque el mecanismo de Higgs no es capaz de generar masa a los neutrinos. Entonces, dentro de lo que es el modelo estándar, los neutrinos son partículas sin masa, solamente van a tener interacciones con los bosones o las partículas mediadoras de fuerza, de la fuerza débil y del electrodébil. Muy bien, si uno esta sopa matemática, ya que lo más probable es que muchos de ustedes no hayan tenido un curso de física de partículas o de teoría cuántica de campos, uno lo puede reducir de forma de diagramas de Feynman a los distintos tipos de interacciones. Por ejemplo, los neutrinos van a ser partículas básicamente que interaccionan solo con interacciones a través de bosones Z o W. En ese sentido, nosotros tenemos que el electrón puede interaccionar y generar un neutrino-electrón mediante una interacción con un bosón W, donde los W son partículas cargadas eléctricamente. Básicamente esto es igual que el anterior, simplemente está opuesto. Y por otro lado, también tenemos que los neutrinos pueden interaccionar con otros neutrinos solamente a través de los bosones Z. Entonces, en ese sentido, las interacciones débiles o electrodébiles ya nos dan nuestro primer juego de base para poder entender cómo los neutrinos se mueven e interaccionan, y también cómo se diseña un detector de neutrinos, es utilizando sacándole partido a la interacción electrodébil. Uno utiliza ciertos tipos de materiales que son más receptivos a las interacciones con los neutrinos, y de esa manera es mucho más fácil poder entender cómo interaccionan y observarlos. En el caso, si uno está interesado solamente en observar los neutrinos del Sol, uno usa un tanque de agua gigante como un Super Kamiokande, pero si uno quiere entender aspectos más entretenidos o más dentro de lo que es las interacciones o la naturaleza de los neutrinos, uno puede empezar a relacionarlas, por ejemplo, con la materia oscura. Entonces, los neutrinos son partículas con masa. Dentro del modelo estándar se puede generar masa a los neutrinos, pero uno tiene que romper otras características. Y esas son características matemáticas que son bastante bonitas, que por lo general uno no quiere romper, porque generan otros problemas. Pero el modelo estándar sí tiene una forma de generar masa a los neutrinos, y es lo que se conoce como el operador de Weinberg. Ese operador de Weinberg es una composición de campos o de partículas del modelo estándar que sigue manteniendo las simetrías del modelo estándar. El único problema es que uno agrega un fenómeno que ocurre que se conoce como un operador de dimensión 5. Y eso, un operador de dimensión 5 tiene problemas con otro aspecto que se conoce como renormalización, entonces mejor evitar irse a operadores de dimensión más grande que 4. Pero lo bueno, por un lado, nos permite entender que el modelo estándar sí permite que los neutrinos tengan masa, simplemente hay que romper otra característica. Y cuando uno considera lo que es el operador de Weinberg, lo que uno va a obtener es que, por otro lado, lo que se conoce como número leptónico, y que yo le había comentado que existía la conservación de número leptónico, en realidad se rompe si es que los neutrinos tienen masa.
Entonces, el primer balde de agua al modelo estándar viene de que los neutrinos tengan masa y como consecuencia los neutrinos que sean masivos, es que la conservación del número leptónico no es una simetría de la naturaleza, es simplemente una simetría accidental. O sea, se dio solamente por la construcción del modelo estándar, pero no viene per se justificada. Muy bien, entonces, los mecanismos a nivel más básico sobre la masa de neutrinos, básicamente son los que se conocen como mecanismos de Seesaw, y estos son bastante simples y son bastante entretenidos. De hecho, ustedes los pueden estudiar, o sea, los pueden se pueden meter en Inspires y ver alguno de los papers sobre reviews sobre mecanismos de física, de mecanismos de generación de masa de neutrinos. Pero básicamente la idea es que el mismo operador de Weinberg que tenemos acá, que no nos gusta, en realidad el operador de Weinberg es un signo de que nosotros podemos agregar una partícula extra o otras partículas extra al modelo estándar y de esa forma nosotros podemos construir el mismo operador, pero de una manera matemáticamente consistente. Entonces el mecanismo de Seesaw es básicamente una realización de el operador de Weinberg, pero con partículas extra. En ese sentido aparece lo que se llama el Seesaw tipo 1, el Seesaw tipo 2, el Seesaw tipo 3, y de esa manera nosotros tenemos masas de neutrinos con las características correctas y que son compatibles con las oscilaciones de neutrinos. A ese nivel no tenemos que preocuparnos mucho. Ahora, la parte que es lo interesante y cuál es el asunto, por qué tuve que introducir materia oscura y por qué tuve que introducir neutrinos, es porque aparte o más allá del mecanismo de Seesaw, uno puede construir lo que se llama un Seesaw radiativo. O sea, la mecánica cuántica nos permite que procesos que existen en partículas sean también permitidos algún tipo de topología más allá de la más simple. O sea, uno trabaja lo que se conoce como teoría de perturbaciones, entonces uno puede trabajar en órdenes más grandes en teoría de perturbaciones, donde aparece una complejidad un poquito más grande a nivel de proceso, pero uno puede sacar información física bastante interesante. En ese sentido aparece lo que se conoce Seesaw radiativo, que en ese sentido se conoce como que el operador de Weinberg lo podemos generar a través de correcciones radiativas o lo que se conoce en la jerga como loops, procesos a un loop. Entonces, en ese sentido, para que un proceso a un loop o un proceso de corrección cuántica domine sobre el proceso, por decirlo así, clásico, aunque no está mal usada la palabra, pero imagínense que tenemos órdenes en teoría de perturbaciones, en principio tenemos el Seesaw tipo 1, pero nosotros queremos que no exista el Seesaw tipo 1, entonces es necesario agregar una simetría extra. Lo divertido es que cuando uno agrega una simetría extra, pueden existir partículas, porque hay que extender el modelo estándar, donde esas partículas nuevas, al ser afectadas por esta simetría extra, pueden volverse estables. Y ese es el caso del modelo que uno de los modelos más conocidos, donde relacionamos o se relaciona la física de neutrinos o el mecanismo de generación de masa de neutrinos con la presencia o la estabilidad de materia oscura. En ese sentido tenemos los que se conocen como modelos escotogénicos, y en ese sentido lo importante es que solamente el hecho de tratar de generar masa a los neutrinos y para que exista la generación de masa a un loop, es necesario incluir una simetría extra, y esa simetría extra genera una estabilidad sobre una partícula que tiene las características perfectas para ser la materia oscura que existe en el universo. Eso quiere decir que esas partículas se le llaman candidato a materia oscura. Esa partícula candidata a materia oscura no necesariamente tiene que ser la materia oscura que nosotros observamos ahora, tiene que ser claramente observada experimentalmente y que cumpla con todas las predicciones que tenga el modelo. O sea, recuerden que un candidato a materia oscura per se no es la materia oscura, simplemente tiene que pasar los distintos filtros dados por el método científico para ir viendo cómo son sus predicciones y cómo considerarlas. Muy bien, entonces a ese nivel estos modelos cotogénicos van a tener partículas extras como un singlete fermiónico, un doblete escalar, para poder generar este proceso que es el proceso a un loop. Esto que está acá es lo que yo les llamo que es un loop, ya que en ese sentido ustedes pueden ver que un loop o un bucle o un rizo, como lo quieran llamar, es básicamente una vueltita donde por aquí corre momentum de manera libre. Aquí pueden ver el proceso a un loop también en este otro. Son distintos tipos de mecanismos escotogénicos, hay un montón.
sea, no estoy diciendo que solamente sean estos dos, pero ya pueden entender que si esta partícula, por ejemplo, si esa partícula n es neutral y cumple ciertas características para explicar la cantidad de materia oscura que se observa en el universo, va a ser un candidato a materia oscura. Muy bien, ahora para ir cerrando, porque ya me estoy excediendo un poquito en la hora, el ejemplo un ejemplo que es básicamente del último trabajo que sacamos con un colega del IFT, del Instituto de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, básicamente un modelo escotogénico donde se construye en base a un isótipo 2, no se preocupen del detalle, pero entiendan más o menos lo que es el diagrama que genera la masa de los neutrinos. Estos que están acá, que son L, son los neutrinos, aquí tenemos los campos de Higgs, y de tal manera que el loop que tenemos acá está dado por este triangulito que está acá, dentro de los cuales estos tres tipos de partículas tienen sus distintas características: triplete escalar con hipercarga, triplete escalar sin hipercarga, doblete fermiónico, etcétera, etcétera. Y lo importante a este nivel es que este modelo también va a tener candidatos a materia oscura, los cuales tienen que ser seleccionados y filtrados y comparados, contrastados con las observaciones experimentales para ver cuál de estos candidatos cumple las características necesarias, ya sea observacionales, pero también como eléctricamente neutrales, etcétera, etcétera. El punto es que, y esto ya es terminando la charla, al nivel de generación, o sea, los que estén interesados en estudiar modelos o generar modelos más allá del modelo estándar, lo importante es el modelo, más allá del modelo estándar con física de materia oscura o de neutrinos en general. Lo importante es que cuando ustedes generen un modelo de física de partículas, ustedes van a tener un set de simetrías y van a tener que trabajar y escribir lo que es el lagrangiano de ese modelo, como las interacciones de los campos van a estar presentes, balanceando lo que son las interacciones, porque, como ya les comentaba antes, uno trabaja en base a objetos que son invariantes, que a pesar de que existen transformaciones de estos objetos, el objeto en sí no cambia. Entonces, en ese sentido, uno tiene que hacer lo que se llama asignación de cargas, donde uno ve que las partículas con spin un medio se acoplen con otras de spin un medio para conservar momento angular, que las interacciones de electrodébiles estén correlacionadas, que las simetrías de paridad también estén correlacionadas, de tal manera que uno puede escribir, que esto es el lagrangiano del modelo en sí, el lagrangiano, y van a haber muchos términos, y a veces van a haber bastantes más términos de un modelo relativamente pequeño, pero en sí, lo importante y el mensaje clave es que las simetrías definen al modelo de física de partículas. Y con las simetrías definidas, uno puede entender lo que es los observables y tratar de entender la naturaleza en sí del objeto que uno está estudiando. En este caso, la materia oscura. Yo estoy estudiando las partículas que estén relacionadas con esto, con los objetos delta, ómegas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, este modelo, como al igual que antes les comentaba, genera masa de neutrinos, que no voy a ir aquí al detalle, con un mecanismo tipo escotogénico. Y lo importante es que ya una vez fijada lo que son las interacciones, nosotros tenemos, al estar fijadas las interacciones y las cargas asociadas a estas interacciones, nosotros ya tenemos el esquema de cómo esta materia oscura se va a manifestar, ya sea como búsqueda indirecta. Vamos a tener que la materia oscura se va a aniquilar, producir leptones, puede producir quark, bosones Z, W, lo que sea, bosones de Higgs, y estas partículas las vamos a poder observar, por ejemplo, en observatorio de rayos gamma, en este caso, que es CTA. CTA es un observatorio basado en radiación de Cherenkov. Pero no solamente rayos gamma, podemos usar rayos cósmicos y neutrinos. Entonces, en ese sentido, uno trabaja, y ahora sí termino porque no me quiero extender, entonces en ese sentido uno lo que hace es contrastar, genera, usando el set de parámetros del modelo de física de partículas, genera el grupo dentro de todas las posibles combinaciones de parámetros del modelo, los sets de parámetros que representan o que están bien funcionando, ya sea con las búsquedas indirectas, con las observaciones que existen hasta el momento y las predicciones o las sensitividades futuras de distintos experimentos, para compararlas, para ver si esto no está en el buen camino, ya sea a nivel de rayos gamma o de neutrinos, pero también búsquedas directas y por lo tanto, y por supuesto, considerando el set de parámetros que represente toda la abundancia fósil del modelo.
o sea, de la materia oscura que tiene presente el candidato de materia oscura que uno está proponiendo. Entonces, en ese sentido, ahora sí termino. Básicamente el mensaje para la casa de ustedes es que la física de los neutrinos y la materia oscura van a ser claves en el futuro para entender la nueva física, ya que son dos observables que sabemos a ciencia cierta que son más allá del modelo estándar. Por otro lado, los mecanismos cotogénicos, eso es opinión personal, son bastante interesantes porque el hecho de generar masa de neutrinos está asociado con la misma estabilidad de la materia oscura, que es necesario que sea estable para que esté presente. Y lo más importante es que sea como sea el modelo de materia oscura que ustedes a futuro, si trabajan en esto, vayan a estudiar, necesitan usar la complementariedad entre distintos observatorios. No simplemente usar solamente un set de datos para explicar experimentos, sino que tienen que ver cómo se manifiesta su modelo en distintos tipos de observables. Y bueno, muchas gracias.